Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. eh, a partir del versículo 6, dice el pasaje se llama el deber de trabajar. Eh, Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Desordenado. ¿Qué significa desordenado? O sea, que no lleva un orden. eh, Pero bueno, esto es demasiado implícito, porque desorden puede ser en cualquier cosa, incluso cosas que no son pecado. Por ejemplo, desorden implica también, no sé, por ejemplo, que no tengas tu habitación limpia, ordenada. Pero de aquí dice de forma muy implícita, o sea que está muy comprimido lo que quiere decir. Pero bueno, entendemos que la Biblia te habla sobre salvación y lo que entiendo aquí es que desorden se refiere al pecado. ¿Verdad? Que ande sí en pecado y tal vez incluso quiera invitar a otros, ¿verdad? Eso significa, por lo menos lo interpreto aquí, que eso significa desordenadamente. Y dice que ellos, y dice Pablo, que él mismo fue a darles enseñanza, dice que yo te enseñé cómo debe de ser. Yo creo que lo más probable es que les haya dicho, imiten a Cristo, ¿verdad? Porque ese es nuestro ejemplo a seguir. Hecho, los evangelios son específicamente eso, cómo se tiene que vivir. Bueno, no tan solo los evangelios, prácticamente toda la Biblia, pero es más fácil entender. Yo creo que para mí, por lo menos para mí, es muy fácil entender lo que es Proverbios, porque te dice explícitamente lo que busca. Por ejemplo, cómo debo tratar con otras personas, cómo debo tratar a un siervo, ¿verdad? Cómo debo tratar a mi familia. Se vienen Proverbios en Eclesiastés, que es un libro de sabiduría. Es muy fácil encontrarlo, ¿verdad? También en otras partes de la Biblia, pero es mucho más fácil. Por lo menos para mí sería el caso. Como dice aquí, que Pablo les dijo, así se tiene que vivir, así tiene que ser, así se tiene que comportar. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Como les decía, imitar lo que hacen. Es que en aquella época no había Biblia. O sea, la Biblia como la conocemos, por ejemplo, esta, la que tengo es la Valera, ¿verdad? Y fue editada en 1569. Esta Biblia en 1569 y lo de Cristo fue en el año cero. O sea, la Biblia como tal, por lo menos esta, fue impresa 1500 años después de la carta de Pablo, ¿verdad? 1500 años, o sea, en aquella época había rollos, eh, pero el Nuevo Testamento prácticamente no existía. En época de los apóstoles se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, o sea, el creyente tiene acceso al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no al Nuevo Testamento porque se estaba escribiendo en aquella época. Pero si Pablo, imítenos a nosotros, ¿verdad? Incluso para los judíos era muy difícil. Y Pablo mismo lo dijo, es un yugo que nosotros mismos podemos llevar, porque son demasiados libros, no nada más los del Antiguo Testamento, son muchos más libros, incluso Biblias como la del oso, pero son muchos más libros y difícilmente una persona va a poder pues leerlo y entenderlo. Entonces, imiten, es lo que decía Pablo a los creyentes, imiten lo que hago yo, ¿verdad? Yo no ando por aquí, yo practico la misericordia, yo practico la piedad, yo practico la santidad, yo me alejo de la gente, me alejo por ejemplo, esto te podría decir eh, carnavales, algo muy fácil, un ejemplo muy fácil, no, Pablo no andaría en carnavales, no andaría en cantinas, no andaría en los bailes. O sea, que es un baile? Es un concierto. Por lo menos aquí en México, en esta parte de donde vivo, sería que un baile, un concierto regional, de música regional mexicana, donde obviamente no nada más está el concierto, nada más hay música, hay cerveza, hay cigarros, hay droga, ¿verdad?
y la gente va a eso. Pablo no andaría ahí, ¿verdad? Entonces, Pablo no estaría, estaría predicando, estaría en su casa, ¿verdad? Porque dice la palabra que, eh, me refiero, si Pablo fuera padre de familia, estaría en su casa, cuando su familia, y en la obra, obviamente también se dedicaría a la obra, ¿verdad? Y así. Entonces, lo que pasa es que por esa razón, como quizás debemos congregarnos, porque difícilmente una persona dice, yo cuando, me acuerdo cuando empecé en esto, leí la Biblia y entendía parte de ella, pero no la llevaba a cabo, ¿verdad? Porque no me congregaba. Entonces, congregarse es muy necesario, demasiado necesario, porque es así como recibes más información de la Biblia, eres ministrado, ¿verdad? Leer la Biblia, muchos leen la Biblia, incluso gente que no es, por ejemplo, una vez escuché de un maestro que era traductor, era políglota, ¿verdad? Y a él se le ocurrió traducir la Biblia del, del hebreo al latín y del latín al español. Y el tipo se sabía la Biblia, la persona, el señor ese se sabía la Biblia, el Nuevo Testamento, y decía que era una muy buena traducción. Y era mundano, no practicaba ninguna religión, solo como tenía el conocimiento de lenguas en varios idiomas, se le ocurrió traducir la Biblia, ¿verdad? Pero eso no lo hace salvo, eso no por ello va a poner en práctica lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por eso es que debemos congregarnos para ser ministrados. Yo creo que lo más valioso de congregarse es la administración que Dios te da, ¿verdad? Porque te dan palabra, ¿verdad? Porque recibes una prédica tal cual, una prédica de una persona que ya fue ungida para eso. Dice, ni comemos de pan del pan de nadie, ni comemos de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que no imitases, perdón. Entonces, Pablo que decía que él recibía, ¿verdad?, de los hermanos que le daban comida, a veces le daban dinero, a veces le daban comida, eh, y lo recibía, ¿verdad? Pero decía, bueno, es que yo trabajo en la obra y no me da tiempo para trabajar bueno, que él hacía tiendas y él decía, bueno, es que no me da tiempo trabajar haciendo tiendas para venderlas, sino que me dedico a la obra, ¿verdad? Y por eso acepto lo que me dan, si me dan un poco de comida, está bien. Incluso él mismo dijo en el libro de los Hechos, donde relata con mucha más, eh, con mucho más, con mucho más detalle, que a veces tenía comida, a veces no tenía comida, ¿verdad? Pero él decía, estoy acostumbrado a eso, a veces hay comida, a veces no hay. Aún así yo sigo. Entonces aquí prácticamente el punto importante a esta parte de la lectura, ¿por qué recomiendo tanto imitar a los apóstoles? No tan solo él, ¿verdad? Porque Pablo era uno, pero tenía varios ayudantes, Timoteo y Tito, por ejemplo, de los que él mismo nombra en las cartas, porque no había Biblia en aquella época, ¿verdad? Y los rollos del Antiguo Testamento que se tenían a la disposición eran muy caros, ¿verdad? Por eso Pablo decía, imítenos, congréguense, hablen de Dios, oren unos por otros. En aquella época sí era muy difícil, porque siquiera ahorita tenemos la Biblia, ¿verdad? Siquiera ahorita es fácil, por lo menos aquí donde vivo es fácil ir a una iglesia y regresar. Es fácil. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma. Porque vemos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan de nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, aquí llama a tener orden. No es fácil, y menos en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo con mucho más. Donde hay milagros, por ejemplo, donde hay, donde se hablan lenguas, donde se exponen los dones del Espíritu. El asunto es que donde hay más de Dios, va a haber más oposición, ¿verdad? Porque por eso es difícil, yo lo he vivido, es difícil poder
ordenar tu vida, para por la oposición que hay. Pero bueno, eso no es ningún impedimento, solo hay que orar y como dice Pablo, estar firmes, oren en adelante, eh, que Dios mismo nos va a edificar. Entonces, ¿por qué vemos que algunos entre vosotros andan solamente? Porque el versículo dice, a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente con su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que no se avergüence, mas no lo tengáis por enemigos, sino molestad como hermano. Aquí dice Pablo, eh, lo que pasa es que debe de haber un pastor. Pablo abrió esa iglesia de tesalonicenses, pero no vivía ahí en Tesalónica, ¿verdad? De hecho, él vivía en Jerusalén y viajaba en algunas ocasiones por Grecia, ¿verdad? Por el sur de Europa, por Italia, en lo que hoy es Italia, por lo que hoy es Turquía, visitando y congregándose y abriendo otras iglesias, ¿verdad? Eh, pero lo que pasa es que una congregación como Tesalónica debía tener un pastor que lo guiara eh, por menos una vez a la semana, ¿verdad? Eh, bueno, debió haberse levantado uno, pero Pablo dice, amonestarle, porque, o sea, recordemos que todos los que llegan a una iglesia son pecadores. O sea, nunca vas a abrir una iglesia donde todos sean santos, donde todos sean perfectos, ¿verdad? Entonces lo que dice Pablo, verá, es que él no sabe cómo se debe de ser, cómo se debe de vivir, cómo se debe de comportar, pero amonéstenle para que sepa que así no es, para que sepa que está mal lo que hace. Más no lo tengan por enemigo porque nadie sabe, nadie nace aprendiendo. Incluso creo que el ejemplo más explícito o más famoso sería cuando Jonás y Nínive, ¿verdad? Los ninivitas no sabían nada de la Biblia, no sabían que había que buscar una salvación. Dios mismo decía, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, ¿verdad? Y aún así le mandó a Jonás para que les predicara arrepentimiento. Y al final se arrepintieron de lo que hacían. Y bueno, la bendición final, si el mismo Señor de paz os dé siempre en paz, ¿no? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. De toda manera, el Señor sea con todos vosotros. En las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Entonces, aquí termina prácticamente la carta de los Tesalonicenses. Como dije, no es fácil edificarse. Lo que pasa cuando tú ya rechazaste el pecado, cuando tú ya decidiste seguir a Dios, cuando tú ya te congregas, cuando tú ya tienes la oración por costumbre. Ahora viene lo difícil, la oposición, ¿verdad? Van a evitar que tú sigas adelante. Van a tratar de evitar que tú te congregues, que tú seas sano. Pero como dice Pablo, estar firmes, ¿verdad? Den frutos, prediquen. Yo predico aquí en internet todos los días, ¿verdad? Pero aún así hay este, cierta posición, pero yo sigo adelante porque sé que voy a salir de esta y, y bueno, yo no sé en qué momento estés pasando, pero yo lo único que te puedo hacer es que debes de orar. Yo creo que lo mejor que puedo hacer en este caso es recomendar la oración. A mí no me dijeron que había una cierta cantidad de horas que debemos cumplir, ¿verdad? Ahora sé que son 3 horas por día, pero 3 horas por día no te van a hacer crecer. 3 horas por día es nada más tu cuota por día, ¿verdad? 3 horas por día no te van a hacer. Yo creo que lo sano es orar 4 horas por día, pero no 6 seguidos, sino, por ejemplo, 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 horas, eso lo sé del libro de Daniel, que lo oraba 3 horas por día, pero eso no te hace crecer. Así que yo le agrego 1 hora más y esa hora más que le agrego es lo que crezco todos los días. Y bueno, hasta aquí el video. Dios te bendiga.
Y, y siempre que tengas algún inconveniente, algo que comentar, en oración lo puedes hacer. Dios te bendiga.